astrosol con todo su esplendor jamás podrá inmolarte. No hay musa ni hay versos que alcance ni el mismo infinito lo que es mi Perú. Oh tierra fértil, tus quebradas son benditas por Santa Rosa y Conchita, Beatita Luisa y San Martín. Hola, ¿cómo están? Soy de profesión Carlos. Espero que este video en conmemoración del Bicentenario les conmueva mucho, les haga recordar los episodios muy importantes de la historia. Los estudiantes se esforzaron demasiado por hacer este video. Espero que sea de su agrado. Y un feliz Fiestas Patrias y un feliz Bicentenario. Lo desea el profesor Giancarlo y la institución Caro Bactila. Nos vemos. Vengo a hablar sobre una de las revoluciones más importantes del Perú ocurridas en la selva, dirigidas por Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa fue un dirigente quechua de una de las revoluciones más importantes que estalló en 1742, con el único objetivo de expulsar a los españoles y restaurar el Tahuantinsuyo. También hubo expulsión de los franciscanos con el único afán de evangelizar a las personas. En su revolución hubo dos epidemias, la sarampión y la viruela, que mató a más de miles de pobladores. También hubo la disputa del Cerro de Punta de Sal, que fue entre los curas franciscanos y los indígenas, que duró de defenderla 10 años. También hubo una estrategia específica que desarrolló, que fue el ataque sorpresa, contando con un ejército entrenado. La revolución terminó con la desaparición de un día para otro de Juan Santos Atahualpa. Gracias. La conspiración de los carolinos se inició en el año 1810 hasta el 1815, donde el foco principal es el Real Convictorio de San Carlos, cuyo director era Toribio Rodríguez de Mendoza. En este colegio se les enseñaba a muchachos de diversidades de edades y procedencias de las ideas liberales, y así se les avivaba la conciencia nacional. Pero José Fernando de Abascal y Sauce mandó hacer una visita general al colegio, donde se descubrió todo lo que pasaba, y por esta razón Toribio Rodríguez de Mendoza tuvo que renunciar al rectorado. Toribio Rodríguez de Mendoza nació en el 17 de abril de 1750 en Chachapoyas. Al fundarse al año siguiente el Real Convictorio de San Carlos, el virrey Amat y Junier lo convocó para que formara parte del cuerpo del docente de Flamente, centro de estudios, siendo nombrado profesor de filosofía, teología, y falleció el 12 de junio de 1825. Gracias. Profesor, hoy día vengo a hablarle sobre el primer y segundo grito de Tacna. El primer grito de Tacna, el 20 de junio de 1811, el criollo Francisco Antonio de la Cela, entusiasmado por el avance del ejército argentino en el Alto Perú, dirigió el asalto del cuartel español de Tacna, destituyó a las autoridades realistas y se autoproclamó comandante de las milicias en América. Cela no sabía que el mismo día que los patriotas argentinos fueron derrotados en la batalla de Huaqui ya no ingresaron al Perú. Cuando llegó la noticia a Tacna, los rebeldes se desanimaron. Para colmo de males, Cela cayó enfermo y los españoles recuperaron la ciudad. Poco después, Cela fue capturado y enviado al Callao, donde permaneció encarcelado hasta que lo destinaran a Panamá. Aquí falleció en la prisión de Chagres en 1821. El segundo grito de Tacna, el 3 de octubre de 1813, el independentista criollo Enrique Pallardelli, Julián Peñaranda y José Gómez apresaron a las autoridades españoles, asaltaron el cuartel y tomaron la ciudad de Tacna. Así se inicia la segunda rebelión de Tacna, o si no conocida como el segundo grito de Tacna. Después del fracaso de Francisco Antonio de Cela en 1811, lamentablemente, esta vez tampoco llegaría la ayuda de Núñez de la Plata. El ejército argentino, al mando de Manuel Belgrano, había sido derrotado en la batalla de Vilcapugui y no pudo enviar ayuda a los rebeldes de Tacna. Desde Arequipa, un ejército realista se dispuso a recuperar Tacna. Los patriotas peruanos le salieron al frente
pero derrotados en la batalla de Camaray. Bayardetski logró escapar hacia Argentina. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Hoy me tocó exponer la rebelión de Huánuco. El 22 de febrero de 1812, la ciudad de Huánuco fue tomada por un grupo de indígenas liderado por el criollo Juan Crespo y el curaca Noberto Haro. En el acto también participó Noberto Haro, un curaca huanuqueño que también era denominado como Tupac Amaru por los indígenas locales. Además, a él se sumó José Rodríguez, alcalde de Guamalíes. Desarrollo de los hechos. Tras perder la batalla de Puente de Ambo en marzo de 1812, frente a las tropas realistas habiéndose causado la muerte de cientos de indígenas rebeldes, Crespo y Castillo, juntamente con el alcalde de Guamalíes, José Rodríguez y el curaca Noberto Haro, fueron enjuiciados y ajusticiados en Huánuco con pena de garrote en septiembre de 1814. La importancia de esta rebelión es que se trató de una primera revuelta regional en el centro del país, fuera del territorio sureño, donde el sentimiento de autonomía se fue haciendo cada vez más evidente. Esto era el reflejo de la consolidación de una identidad criolla y de la apropiación regional de las ideas liberales. Gracias, profesor, y gracias con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día les voy a hablar sobre la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Durante los años 1811 y 1815 se produjeron una serie de rebeliones en contra del régimen colonial peruano. Una de las más importantes rebeliones fue la que estalló el 3 de agosto de 1814, liderada por los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, quien anteriormente luchó contra Tupac Amaru en 1780. Durante todo el tiempo que duró la revolución, comprometió un inmenso territorio, pues sus jefes organizaron 3 expediciones simultáneas. La primera sobre Huamanga, a cargo del argentino Hurtado de Mendoza y José Béjar. A ellos los acompañaron pobladores de Abancay, Andahuaylas y los legendarios morochucos. La segunda en Puno La Paz, a cargo de Pinelo y Muñecas. Y la tercera a cargo de Pumacahua y Vicente Angulo. Así Pumacahua, encabezando la expedición de Arequipa, logró vencer a los españoles en La Pacheta el 9 de noviembre e ingresó a la ciudad al día siguiente. 2 meses después, Pumacahua fue ahorcado a los 77 años de edad. Su cabeza, al igual que la de Tupac Amaru, fue cortada y exhibida en el Cusco. Comenzó una represión brutal con cientos de fusilamientos. Así, con la derrota del movimiento de 1814, quedó cerrada la posibilidad de una independencia peruana autónoma. Gracias. Hoy voy a hablar sobre la Conferencia de Miraflores. Las conferencias de Miraflores fueron reuniones para encontrar una solución negociada a la Guerra de la Independencia del Perú. El objetivo era lograr que el virrey dejara su actitud inflexible ante la realidad del deseo de independencia de todos los pueblos de la América y, por lo tanto, del Perú, que era el último bajo el poder español. Las reuniones se llevaron a cabo en el balneario de Miraflores, los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1820. José de San Martín envió como sus representantes a Juan García del Río y a Tomás Guido. El virrey Joaquín de la Pezuela se hizo representar por el español Dionisio Capaz y 2 peruanos ilustres, José Villar de la Fuente e Hipólito Unanue y Pavón. Las negociaciones concluyeron con el rechazo definitivo de José de San Martín a las condiciones de paz propuestas por los representantes de Pezuela. Profesor, buenas tardes. Vamos a ver del tema de la exponer es la expedición de Juan Álvarez Arenales. Empezó su carrera castrense en España y muy joven, en 1784, fue mandado a Buenos Aires como teniente coronel. Durante su estadía fue testigo
del abuso de las autoridades a los indígenas. Fue jefe militar del levantamiento de la Junta de Cuchisaca en 1809. Luego se unió al Ejército Libertador y participó en la independencia de Chile. Vino al Perú con San Martín y llevó a cabo numerosas expediciones militares y proseltistas a favor de la causa independentista. Participó en la expedición a los puertos intermedios, retiró y fue a vivir a Buenos Aires y Salta, donde continuó con algunas campañas contra los realistas. Luego se dedicó a labores agrícolas en Moralla, Bolivia, hasta el día de su muerte. Gracias, profesor Giancarlos. La proclamación de la independencia del Perú. En cumplimiento de lo acordado con José de San Martín, los notables de Lima se reunieron en cabildo abierto, con el propósito de jurar la independencia. La firma del Acta de la Independencia del Perú tuvo lugar el 15 de julio de 1821. Unos 300 ciudadanos principales firmaron el acta ese día. En los siguientes días lo hicieron muchos más. Manuel Pérez de Tudela, el letrado arequipeño, más tarde ministro de Relaciones Exteriores, fue quien redactó el Acta de la Independencia. El 28 de julio de 1821, el militar argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú desde un balcón en Lima. En una ceremonia pública muy solemne, José de San Martín anunció la célebre proclamación de la independencia del Perú. Primero lo hizo en la Plaza Mayor de Lima, después en la Plazuela de la Merced, luego en la Plaza de Santa Ana, frente al convento de los Descalzos, y finalmente en la Plaza de la Inquisición. Según testigos de la época, se presenciaron la ceremonia más o menos 16.000 personas. El libertador, con una bandera peruana en la mano, exclamó: "Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!". Hola, mi nombre es Anaí Guamán García y hoy les voy a presentar el protectorado de don José de San Martín. El protectorado fue el gobierno provisional que estableció San Martín, quien se proclamó a sí mismo protector de la independencia del Perú, cargo con el que gobernó poco más de un año y estableció un gabinete y un consejo de Estado. La labor del gobierno de San Martín se empeñó más que en hacer la guerra, en persuadir a la población sobre la idea de la independencia y en su proyecto de una monarquía constitucional como el puente que salvaba entre la colonia y la libertad. El objetivo principal fue terminar de expulsar a los españoles de los territorios nacionales. Entre las principales medidas del protectorado tenemos la siguiente, como es el Estatuto Provisorio, que fue la base legal del protectorado, la creación de las municipalidades, la creación del ejército y la marina de guerra, y también se dio la libertad a los hijos de los esclavos, nacidos a partir del 28 de julio de 1821. Los nacidos con anterioridad mantenían su condición de esclavos. Lamentablemente esta ley nunca se cumplió. Gracias. Profesor, buenas tardes. Hoy le voy a hablar sobre el himno nacional. ¿Qué es el himno nacional? Es una composición musical emblemática de una nación, en que se identifica y que une entre sí a quienes la interpretan. En general, los himnos nacionales tratan de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y tradiciones de un país. Fue el 7 de agosto de 1821. Quien escribió la letra del himno nacional fue José de la Torre. Quien puso la música del himno nacional fue José Bernardo Alcedo. Quien cantó por primera vez el himno nacional fue Rosa Merino. Vamos a hablar un poco de ellos. ¿Quién fue José de la Torre Ugarte? Fue un jurista y compositor peruano que nació el 19 de marzo de 1786. ¿Quién fue José Bernardo Alcedo? Fue un músico y compositor afroperuano. Nació el 20 de agosto de 1788. ¿Quién fue Rosa Merino? Rosa Merino fue una soprano peruana de finales del siglo XVIII.
que nació en el año 1790. ¿Y cuál sería todo de este término? Sería que todos los peruanos están comprometidos por la independencia. Gracias. La entrevista de Guayaquil fue llevada a cabo el 26 y 27 de julio de 1822 en Guayaquil, actual Ecuador, entre José de San Martín y Simón Bolívar. De hecho, no sabíamos casi nada de lo que se había hablado en la entrevista hasta el 2013, cuando el historiador Armando Martínez encontró una carta escrita por el general José Gabriel Pérez que iba a ser enviada a Antonio José de Sucre, pero por un error de archivamiento nunca se le fue entregada. En ella estaba redactada el resumen de la entrevista y decía que Simón Bolívar y San Martín tuvieron un encuentro cordial y que Guayaquil ya era parte de Gran Colombia. De hecho, cuando Simón Bolívar se presentó ante San Martín, le extendió la mano y le dijo: bienvenido a Gran Colombia. Otro tema a discutir: el tipo de gobierno que iba a estar regido Perú. Mientras que San Martín se inclinaba por una monarquía constitucional en la cual el rey y reina pero no gobierna, Simón Bolívar quería más bien que fuera una república democrática, en el cual las personas pueden elegir a su representante o presidente. Como no llegaron a un acuerdo, San Martín volvió a Perú, pero poco después renunció al cargo de protector y después se retiró del Perú y poco después de América. Hola, mi nombre es Valeria Picona y hablaré sobre la conspiración de José de la Rivadeneira. Se dio en el año 1818 de 1820 en Buenos Aires, Argentina. En este grupo secreto van a participar jóvenes de la clase más alta de Lima, liderados por José de la Rivadeneira y Sancho López, que fue un criollo noble y marqués de Monterrey de Espías. Él va a escribir un panfleto titulado Las 28 causas, en la que expone 28 razones por las que el Perú, que en ese momento se encontraba cada vez más convulsionado, debería escoger por la independencia en su totalidad. Luego va a decidir trabajar como espía de manera clandestina en favor de los rebeldes que venían del sur. Es ahí donde conoce un personaje muy importante que es el general don José de San Martín. José de la Rivadeneira será quien le envíe información de las tropas realistas, de su ubicación y contundencia a don José de San Martín. También entregará valiosos mapas del litoral con información sobre puertos y caletas. Tiempo después será impuesto por los militares en el motín de Balconcillo como primer presidente de la República Peruana. Hoy día vamos a hablar sobre el primer presidente del Perú, el cual fue José Mariano de la Rivadeneira y Sánchez Boquete. José de la Rivadeneira nació el 3 de mayo de 1783. Pasaron unos años y durante el motín de Balconcillo, José de la Rivadeneira se nombró a sí mismo el primer presidente oficial del Perú. Durante su gobierno, José de la Rivadeneira creó la primera armada y la puso al mando de Guillermo Guise. Y también realizó la segunda campaña a puertos intermedios, la cual tristemente fue derrotada en la batalla de Cepita. La derrota de Cepita, más la llegada de Simón Bolívar, determinaron el fin al gobierno. Y luego el Congreso mandó su expulsión a Guayaquil y luego a Europa. Cuando volvió al Perú, José de la Rivadeneira se unió a la Confederación Perú-Boliviana y luego se retiró en 1843. Pasaron unos años y murió en 158. Gracias. Llegada de Simón Bolívar al Perú. Simón Bolívar es un militar de origen venezolano que es el fundador de Gran Colombia y de Bolivia. Fue una figura más destacada de toda la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español. Simón Bolívar llegó al Perú en el puerto del Callao el día 1 de septiembre de 1823. Fue recibido con aplausos y alabanzas. Simón Bolívar tenía una idea, en mandar los rumbos de un país en crisis. Más tarde, Torres Tagle y una parte del Congreso la apoyaban. Simón Bolívar fue declarado como suprema autoridad militar de todo el territorio de la República.
Nacional del Perú. Es el símbolo de la soberanía del Estado peruano, representativo al Perú, al igual que la bandera. Se estableció el 25 de febrero de 1825 en la ley promulgada de Simón Bolívar. El escudo nacional está dividido en 3 partes. En el costado superior izquierdo figura la vicuña sobre un fondo azul y celeste. En el lado superior derecho y con fondo blanco está el árbol de la quina y debajo de los 2 anteriores, y con fondo rojo una cornucopia derramando monedas. Con estas 3 figuras se representan a las riquezas que posee Perú, los 3 reinos naturales, animal, vegetal y mineral. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre la batalla de Junín. La batalla de Junín fue realizada el 6 de agosto de 1824. Fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas. El ejército patriota estuvo liderado por Simón Bolívar, en representación del Perú, y con el apoyo de los militares Isidoro Suárez y José Errázuriz. Y el ejército realista estuvo liderado por José Canterac, en representación del Imperio Español. La batalla duró apenas 45 minutos y se libró a punta de armas blancas. Cuando parecía una segura derrota peruana, aparecieron los usuarios del Perú, quienes potenciaron al ejército patriota y se logró una victoria del ejército peruano. La batalla de Junín, junto con la batalla de Ayacucho, son una de las batallas que consolidó la independencia del Perú y erradicó el Imperio Español de América. Gracias. Mi nombre es Brigitte Bravo Partida, soy del grado tercero secundaria de la institución Carlos Boctila. Hoy voy a hablarles sobre el hecho sucedido de la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue uno de los grandes conflictos en la región del Alto Perú. Se llevó a cabo el 9 de diciembre de 1824. El 9 de diciembre de 1824, en la parte alta, en las faldas del Cerro Condorcunca, está ubicado el ejército español, situado de la siguiente manera. A la derecha del ejército realista, la división al mando de Jacinto Valdés, y al centro estaba constituida por 5 batallones. El total de fuerzas realistas combatientes era 9.300. Al otro lado, el ejército patriota se ubicaba en las faldas de Condorcunca. Las posiciones ubicadas fueron las siguientes. En la izquierda, con el mariscal del campo, don José de la Mar, y en la retaguardia, al mando del general Jacinto Lara. Allí también encontramos la artillería por el comandante La Fuente. El total de fuerzas combatientes era 5.800. A las 10 de la mañana se dio inicio a la batalla con el ataque vigoroso de Valdés, donde allí encontramos muertos en acción, haciendo fracasar el plan de Valdés. Finalmente, los soldados patriotas avanzaron en toda la extensión del campo de batalla, cuyos lapsos el virrey La Serna había sido tomado prisionero, donde fue determinado el fin de la guerra y retirar de España sus dominios de América. Y con esto llegaría a terminar el hecho sucedido de la batalla de Ayacucho. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros en general. Hoy voy a exponer sobre José de la Mar. José de la Mar era un militar y un político que nació en el territorio del gobierno de Quito, identificado peruano. Llegó a ocupar en 2 ocasiones del alto mando de la nación peruana, primero durante los 2 años 1822 a 1823 como jefe una junta gubernativa, y después entre 1827 y 1829 como presidente constitucional en ambas ocasiones, luego elegido por un Congreso de la República del Perú. Se llama Perú, golpe de patria.